Amén, gloria a Dios. Una vez más, bienvenidos mis amados hermanos a este su programa, una palabra viva y eficaz, aquí desde la ciudad de Scarborough, Ontario, transmitiendo, compartiendo la meditación de la palabra del Señor, esa palabra de Dios que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es para mí de verdad una bendición estar una vez más compartiendo con ustedes este tiempo de meditación, así como lo dice el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que espero no lo hayas olvidado, cuando el Señor le dice a Josué: nunca se aparte tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En esta noche vamos a seguir meditando en un tema que empezamos a hablar el día de ayer, que espero sea de bendición para sus vidas. Es un tema acerca de lo que hemos llamado el derecho de nacer. El derecho de nacer, hemos hablado de este tema que ha sido tan controversial en los últimos tiempos, donde hoy por hoy ha cogido más fuerza este tema del aborto, de donde esta gente del lobby LGTBI, de toda esta gente que ha querido introducir una vez más su odio hacia el no nacido, y queremos que nosotros como pueblo de Dios, pueblo comprado por la sangre del Cordero, tenemos una obligación, y nuestra obligación es compartir el mensaje completo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Y realmente para nosotros es de suma bendición y de sumo interés poder compartir esto. ¿Qué dice la palabra? Hemos visto que el Señor en ninguna en su palabra Él no aprueba el aborto. Recordemos que en uno de los 10 mandamientos que el Señor nos deja en su palabra, Él dice: no matarás. Y la palabra que se utiliza del hebreo, de que se traduce, no está traducida un poco mal. La palabra real, el verdadero significado de esa palabra no matarás, que está en nuestros 10 mandamientos que nuestro Señor le dio escritos en las piedras de piedra, en las tablas de piedra. A Moisés decía o dice: no asesinarás. Eso lo hablamos claramente, ese es el significado. Y asesinar es dar muerte a una persona indefensa, a una persona que no puede defenderse, que ha sido cogida quizás desprevenida, en total indefensión, y se le ha quitado la vida. Por lo tanto, el Señor no nos está especificando claramente la diferencia en cuanto al asesinato y en cuanto a la pena de muerte que Él estableció para quienes mataran a otra persona, para quienes asesinaran de una forma alevosa a una persona que él no tenía ninguna forma de defensión. Por lo tanto, nosotros venimos hablando precisamente este tema del derecho a nacer, del derecho al no nacido de poder ver la luz. Recuerda que ayer hablamos que 3 puntos bien interesantes, que fue: número 1, Dios nos hace estar confiados. Estamos hablando de el no nacido. Dios le hace estar confiado al no nacido, porque el no nacido está en manos del Señor. Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco, cómo el Señor cuida, cómo el Señor conoce, cómo el Señor nos llama a nosotros aún desde el vientre de nuestra madre. Número 2, hablamos que Dios
nos considera y no nos desecha. Dios considera al no nacido y no lo ha desechado. Dios tiene cuidado de ellos, Dios los guarda y Dios los cubre. Número 3, Dios es el que nace, el que hace de la luz y hace nacer. Y hoy vamos a ver 2 puntos más, que es el número 4, que es Dios nos conoce y nos santifica. Esto es bien interesante. El Señor dice que Él nos conoce y nos santifica. El conocernos es que Él sabe todo de nosotros, sabe todo de nosotros antes de habernos formado, antes de habernos dado vida, antes de habernos permitido ver la luz, antes de que nosotros comenzáramos nuestro peregrinar por esta tierra, el Señor ya nos conocía y nos santifica. Recuerda que santificar significa apartar. Santificar o santo significa apartado por Dios y para Dios. Santificar es apartar por Dios y para Dios. Dios es quien santifica, nadie más. Absolutamente nadie puede santificar a nadie. Lo que hace la iglesia tradicional de santificar a X o Y persona, eso es totalmente absurdo y no tiene ninguna validez en la presencia del Señor. Pero bueno, vamos a seguir hablando. Este no es el tema es el derecho a nacer. Entonces vamos a ver lo que dice este punto número 4, que dice que Dios nos conoce y nos santifica. Dice la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías, de la siguiente manera. Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice, vino pues palabra de Yahweh a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mira qué interesante es esta palabra del Señor. Dice el profeta Jeremías, mire, dice Jeremías, dice que vino a él palabra de Yahweh, palabra de Jehová, como dice nuestra Reina Valera. Vino palabra del Señor, del gran yo soy, del Dios todopoderoso, nuestro Elohim. Viene palabra de Dios a Jeremías y le dice, antes de que te formase, antes que te formase en el vientre, antes de que el Señor le hubiera dado forma a Jeremías en el vientre de su madre, Dios ya le conocía. Recuerda que la palabra conocer tiene un contexto muy profundo en la palabra de Dios. La palabra conocer que el Señor nos muestra aquí es que antes de que el Señor le hubiera dado forma a Jeremías, antes de que el Señor nos hubiera dado forma a nosotros en el vientre de nuestra madre, antes de que nuestro cuerpo hubiera cogido esa forma, porque es que la forma se va cogiendo en el momento en que el cuerpo va creciendo. Ahora, el momento de la vida del ser humano no es cuando el ser humano tiene brazos, tiene piernas, tiene cabeza, corazón y está completamente formado. No, la vida del ser humano comienza en el mismo momento de la concepción, en el mismo momento en que el esperma y el óvulo tienen contacto y ellos se unen entre sí. En ese mismo momento que se concibe, en ese momento, entonces comienza la vida. No hay nada formado, no se ha formado absolutamente nada. Hasta ahora empieza a realizarse, empieza a coger
forma ese nuevo cuerpo. Hasta ahora empieza a desarrollarse. Y aquí la palabra del Señor es clara cuando el Señor le dice a Jeremías, antes que te formas en el vientre, ya estabas, posiblemente ya tú estabas en el vientre. Posiblemente ya estábamos en el vientre, pero aún el Señor no nos había dado forma. Y Él dice, antes que te formase, yo te conocí o te conocía. Ahí no dice, no tiene la palabra yo, pero yo le he puesto eso aquí, pero dice, el Señor dice, antes que te formase, te conocí. Quiere decir que antes de que que nuestro cuerpo hubiera tenido una forma humana, ya Dios tenía una relación íntima con nosotros. Dios ha tenido relación íntima con nosotros en el mismo momento en que nosotros fuimos concebidos, porque esa concepción no se dio por la voluntad nuestra, sino por la misericordia de Dios, quien da la vida. Él es quien da la vida, nadie más. Él dice, yo que engendro, no engendraré, yo que hago nacer, no daré a luz, no haré nacer. Sí, Dios es el que hace todo. Por lo tanto, en ese momento en que nosotros fuimos concebidos, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, en ese momento en que tú fuiste concebido, Dios estaba teniendo una comunión íntima contigo. Dios te estaba formando. Dios te estaba dando un cuerpo. Dios ya te había dado la vida. No eras una cosa, no eras un objeto, no eras algo que fuera raro allí del cuerpo de la mujer, sino era una nueva vida que el Señor estaba formando. Y en ese momento en que el Señor te está formando, en ese momento en que el Señor está teniendo esa intimidad contigo, ese tiempo de amor, de protección, porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Te está dando amor, te está dando protección, te está formando, está haciendo que tus cuerpo empiece a desarrollarse en el vientre de tu madre. Y no solamente, mi amado hermano, no solamente mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, Dios tiene una intimidad contigo, sino que aún más allá te ha apartado para que seas para Él. Dios creó al ser humano. Mi amado hermano, mi amada hermana, Dios creó al ser humano para que fuera para Él, para que fuera su especial tesoro. Él lo creó como lo mejor. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre conforme a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Nosotros hemos sido una especial creación de Dios. No solamente nos formó con sus manos, no solamente tomó el polvo de la tierra, sino en el momento en que te dio forma, sopló en ti aliento de vida y fuiste tú un ser viviente, un ser con inteligencia, fuiste dotado con con algo grandioso que Dios no le dio al resto de su creación. De tal manera que Dios te ama, Dios tiene intimidad contigo desde el momento en que fuiste concebido. Dios ha mostrado su amor para contigo, te ha separado y tiene un plan para tu vida. Dios tiene planes para nuestras vidas. Ahora bien, el hombre nace, el hombre se aparta de Dios, el hombre se envanece, el hombre se engrandece, el hombre se enorgullece, el hombre endurece su cerviz y entonces se levanta sobre todo lo que se llama Dios y pretende ser mayor que Dios y toma la decisión sobre una vida que Dios ha permitido que se forme en el vientre de una mujer. Por lo tanto, estas personas que han tomado esta decisión, que han asesinado de una forma cruel
y despiadada a un ser indefenso que no puede defenderse, que no tiene armas para defenderse contra estas personas, es despedazado y es arrancado y le es truncado el derecho de vivir. Y nosotros decimos que está bien. ¿Cuántas personas creyentes que dicen ser creyentes o que en alguna ocasión creyeron en el Señor Jesucristo, hoy defienden con ahínco el derecho de abortar, el derecho de asesinar, el derecho de quitarle la vida a una persona porque dicen que es mejor que no nazca? Si Dios no quisiera, mi amado hermano, si Dios no quisiera, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, que nosotros hubiéramos nacido, Dios no nos hubiera concedido la vida. Dios no nos hubiera mostrado su amor, ni nos hubiera dicho que nos ha apartado y nos ha santificado. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que nosotros seamos su especial tesoro y que nazcamos para que seamos la voz de Dios a las naciones y le digamos a las gentes que Dios tiene misericordia de nosotros, que Dios nos ama, que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, aún esos grandes asesinos de niños como los que están en las llamadas clínicas o abortorios, como los que son Planned Parenthood y muchos otros, donde se ha aprobado el aborto y se ha querido quitar la vida a los niños. Sea aborto legal o ilegal, es algo que Dios no aprueba. Por lo tanto, permíteme decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, que Dios nos ama, que Dios ha tenido una comunión íntima y Dios tiene una comunión íntima con cada ser humano en el mismo momento de la concepción. Y el propósito de Dios es que estos seres humanos nazcan y tengan una oportunidad de desarrollar su creatividad y ser también salvos delante de la presencia del Señor. Ahora bien, no solamente Dios nos ama, y no solamente Dios tiene una comunión íntima con nosotros, nos ha santificado, sino que nos ha dado para que nosotros profeticemos. Ahora, tú que has nacido, a ti que te han dado el derecho de nacer, a ti que te han permitido crecer, que te han permitido nacer, que fuiste arrullado en los dientes o arrullada en los dientes de tu madre, que mamaste a los pechos de tu madre y sentiste protección de tu mamá, tú que fuiste mimado en sus rodillas, tú que fuiste protegido por ella, Dios te ha permitido nacer con un propósito, tú que le has entregado tu vida al Señor. Tú que le has conocido y has entregado tu vida al Señor, ahora Dios te ha puesto a ti, hombre y mujer, por profeta a las naciones. Profeta no es aquel que se levanta por ahí diciendo que Dios lo puso por profeta y empieza a hablar palabras llenas, infladas y palabras llenas de basura. Profeta es aquel que habiendo sido llamado por el Señor, se levanta y predica el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje que está escrito aquí, que es la palabra profética, que alumbra como una antorcha en lugar oscuro, dice la palabra del Señor. Y la palabra de Dios nos dice que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Esta es la palabra profética a la cual Dios te ha puesto a ti, a que profetices, a que le hables a la gente, a que le digas a la gente, arrepiéntete y cree en el evangelio. Si tú eres una persona que has pensado terminar con una vida que Dios te ha puesto en tu vientre y has pensado en quitarle la vida a esa criatura que va en tu vientre, arrepiéntete y cree en el evangelio. Ese es el llamado que el Señor nos ha dado a nosotros, a los que hemos creído, a los que le hemos recibido, a los que hemos sido hechos hijos de Dios. Si nosotros nos callamos, mi amado hermano, si nosotros nos callamos, entonces las piedras hablarán. ¿Quieres tú que las piedras hablen? ¿Quieres que las piedras hablen? Calla tú.
Calla y deja que aquellos inconversos que aún no conocen al Señor, pero que en su corazón han tenido misericordia del no nacido, hable por ti y nos avergüence a nosotros y nos haga sentir a nosotros que realmente no hicimos lo que teníamos que hacer. Dios nos ha puesto a nosotros los que tuvimos el privilegio de nacer como profetas para que profeticemos la palabra del Señor y le digamos a aquellos que tienen en su corazón un corazón endurecido y que no piensan en la vida nacido, sino en sus propios intereses, en su propio provecho, que se arrepientan y crean en el Evangelio. Ahora, número 5 de este punto que estoy viendo yo es que Dios no solamente nos conoce y nos santifica, sino que Dios nos aparta y nos llama. Hemos hablado que santificar significa apartar, pero aquí quiero hablar una vez más, nos aparta, nos llama. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 15 al 17, lo voy a leer todo para entender el contexto de la siguiente manera. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Dice el apóstol Pablo que a Dios le agradó apartar a Pablo desde el vientre y llamarlo por su gracia. A Dios le agradó apartarlo desde el vientre de su madre, allí donde estaba todavía sin nacer. Estaba en aquel vientre. Ya Dios quizás antes de que lo formase, acuérdate que el Señor dice que antes de que te formase te conocí. Dios antes de darle forma a Pablo, Dios ya tenía un propósito en la vida de Pablo. Dios tenía el propósito de dar a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, a las naciones, no solamente al pueblo de Israel, sino a las naciones. Mira esto, escucha, Dios tiene un propósito y lo aparta en su gracia. La palabra gracia significa misericordia inmerecida. Pablo, al igual que tú y al igual que todos nosotros, no merecíamos nacer, no merecíamos la vida, pero a Dios le agradó darnos vida y al agradarle darnos vida, nosotros tenemos derecho a nacer. Tenemos derecho a nacer por cuanto tenemos vida. Si yo no tengo vida, yo no puedo nacer. Ahora, a Dios le agradó apartar a Pablo y apartarnos a nosotros desde el vientre de nuestra madre, y no solamente a los nacidos, sino a los no nacidos. A Dios le ha agradado apartarlo por su gracia, por su misericordia inmerecida. Los que hemos nacido no fuimos abortados. Nacimos por misericordia. Nacimos por el amor de Dios, por la misericordia de Dios y por el amor de nuestros padres, el amor que nuestros padres tuvieron para con nosotros y permitirnos nacer. Ahora bien, es interesante poder ver cómo Dios llama a Pablo desde el vientre de su madre, lo aparta y empieza, el Señor lo llama, dice que me apartó. Dice el Señor, dice, pero cuanto le agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó. Es interesante, Pablo, cuando nosotros conocemos la vida de Pablo, Pablo no era un hombre bueno. Pablo no era un hombre santo. Pablo era un hombre religioso. Sí, religioso, un hombre criado a los pies del más grande maestro de la época.
Pablo había sido criado en una buena cátedra religiosa, pero tenía más religión que convencimiento, tenía más religión que una relación. Fue un perseguidor de la iglesia y consintió con la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Pero Dios tenía un propósito. ¿Sabía Dios que Pablo iba a perseguir la iglesia? Claro que sí. ¿Sabía Dios que Pablo iba a consentir con la muerte de Esteban? También. Pero Dios tenía un propósito en Pablo y Dios cumplió su propósito. Pablo pudo entender, Pablo se pudo convertir y Pablo le pudo volver sus ojos a Dios. Dios lo apartó en su gracia, en su misericordia, en la misericordia merecida que ninguno de nosotros merecíamos tener. Pero ahí Dios le aparta. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios fue revelar a su Hijo en Pablo. ¿Cómo podía Dios revelar a Yahshua en Pablo para que él lo predicase a los gentiles? El Señor se le revela a Pablo en el camino a Damasco, el Señor le habla, el Señor se da a conocer a través de su poder y el Señor lo envía y Pablo vino a ser el más grande predicador de la iglesia en todos los tiempos. De tal manera que, mi amado hermano, yo quiero que tú pienses un momento. Si la mamá de Pablo hubiese decidido cortar la vida de su hijo antes de que éste naciera. El aborto existe, el aborto ha existido, la maldad del hombre ha existido desde el momento en que el hombre cayó. Si ella hubiera querido cortar la vida de su hijo, ¿de qué nos hubiera privado a nosotros? No permitir que un niño nazca es atentar contra la voluntad agradable y perfecta de Dios. Yo no sé cómo está tu corazón delante del Señor. Yo no sé cuál es tu pensamiento en este momento. No sé cuál es tu posición en este momento en cuanto al aborto o en cuanto a el derecho de nacer. Solamente tú lo sabes. Pero permíteme decirte una cosa. Si tú eres una persona que estás de acuerdo con el aborto, alabado sea el nombre del Señor. Si tú eres una persona que estás de acuerdo con el aborto, tú estás de acuerdo con el asesinato. No solamente lo estamos cometiendo, sino que nos estamos complaciendo con los que lo hacen. Darle muerte a un ser indefenso. Darle muerte a una persona que aún no ha tenido la oportunidad de mostrar si va a ser bueno o va a ser malo. ¿Cómo es tu posición delante de la presencia del Señor? Si tú has estado pensando en quitarle la vida o le has quitado la vida a un ser humano de esta manera o la has apoyado, este es el momento en que tú tienes que pedirle perdón al Señor. Decirle al Señor que te perdone, que entre en tu corazón, que cambie tu vida y que haga de ti una nueva criatura. Si aún no le has entregado tu vida al Señor, este es el tiempo aceptable, este es el día de salvación. Este es el momento en que tú tienes que decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú me cambies, que cambie mi manera de pensar y me hagas pensar de acuerdo a cómo tú piensas. Así como dice el apóstol Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Tienes tú la mente de Cristo? Si aún no la tienes, este es el momento de pedirle al Señor que te llene de su sabiduría y de su inteligencia y que perdone tu pecado. Si aún no le has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que lo hagas en este momento. Si esta noche el Señor viene a pedir tu vida, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Yo te invito a que le entregues tu vida al Señor en este momento, simplemente con una sencilla oración de fe, porque la palabra del Señor dice en el libro de Romanos que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares que con tus labios que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
¿Quieres ser salvo? Simplemente es una oración de fe con la que te voy a proponer. Entrégale tu vida al Señor. Mañana puede ser demasiado tarde. Dile en este momento estas palabras que Dios te propongo. Dile, Señor Jesús, en esta noche, en este momento, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo, tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, limpia mi pecado, lava mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Amado hermano, si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor en este momento está en tu corazón. Ahora solamente tres últimas cosas, tres sugerencias te quiero dejar. Es número 1, empieza a hablar con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Él como se habla con un amigo. Llévale tus angustias, tus alegrías, tus inquietudes, tus acciones de gracias, tus tristezas. Todo lo que tú tienes en tu corazón, llévalo al Señor en oración. Y ten la certeza que Dios estará allí para escucharte y dar respuestas a tus peticiones. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Quiero que empieces a leer en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan. Pídele al Señor que a través de su Espíritu Santo te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es su voluntad agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad, déjamelo saber, que yo con mucho gusto, si está en mis manos, buscaré una iglesia donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo en la ciudad donde tú habitas y puedas ir y congregarte. Eso será todo por hoy, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y será hasta el próximo domingo, si el Señor se lo permite, a las 3:30 de la tarde aproximadamente, estaremos compartiendo el mensaje del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, y que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor nos siga dando sabiduría e inteligencia, y espero que esta palabra haya sido de bendición para nuestra vida. Será hasta el domingo, si el Señor así lo permite. Feliz viernes, feliz Shabbat y bendiciones para todos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima ocasión, si el Señor así lo permite. Bendiciones.